Ahora corresponde revisar el segundo contenido y vamos a analizar el tema de la estética del graffiti. Bueno, como su nombre lo dice, evidentemente vamos a hacer referencia a aquellas manifestaciones primordialmente visuales que se generan o que se desarrollan en entornos urbanos. Vamos a, dentro de esta idea, de esta noción de la estética del graffiti, vamos a hacer referencia o vamos a entender evidentemente al graffiti o al denominado como graffiti hip hop, que surge a finales de los 60. También vamos a contemplar la noción de street art o arte urbano que se empieza a gestar en los 90s. También integraremos la publicidad de guerrilla, la gráfica política o activista, y también puede considerarse el graffiti hop como parte de este entorno de manifestaciones a las que nos vamos a referir particularmente dentro de la noción o dentro del concepto de estética del graffiti. También voy a hacer una consideración rápidamente para aclarar que no vamos a hacer referencia con la noción o el concepto de estética del graffiti, no vamos a hacer referencia a manifestaciones artísticas en el término académico, digamos, que suceden en espacios públicos, o el arte en espacios públicos, pues ya sean esculturas, performance, instalaciones, en fin. Vamos a explicar más adelante a qué nos estamos refiriendo con la estética del graffiti y por qué no se adhieren o no se contemplan fenómenos devenidos del arte o del entorno académico del arte, digamos. Para entrar de lleno en materia, vamos a tratar de explicar de una forma muy general, pero clara finalmente, el concepto de estética del graffiti. Bueno, con esta idea nos vamos a referir a aquellas manifestaciones que han generado formas de representación principalmente visuales en espacios públicos, primordialmente urbanos, evidentemente, y cuyos autores no son o no les interesa definirse necesariamente como artistas, o al menos no en los términos académicos. Por medio del concepto de estética del graffiti, será posible entender que existen formas de manifestación cultural que, si bien emanan en muchos casos del arte o toman referencias del arte, no son un producto histórico directo de una escuela o de un fenómeno artístico, sino que paralelamente han construido diferentes sistemas de interacción con el entorno urbano, y a partir de esa dimensión es que ha sido posible que se presenten como formas de producción cultural orgánicas a sus propias dinámicas sociales, políticas y económicas, ya que casi siempre estas manifestaciones estéticas son el resultado precisamente de formas de segregación social, discriminación racial, marginación económica, etc. En ese sentido, estamos atendiendo sin lugar a dudas a una mirada completamente diferente a la construcción histórica de la visualidad. Pero el interés en estos fenómenos o el asunto de construir el relato de la estética del graffiti radica esencialmente en cómo sus diversas formas y estrategias de manifestación nos permiten deconstruir nuestra mirada y nuestra relación con el espacio público. En el caso del graffiti es muy evidente cómo un fenómeno de trascendencia cultural global redefinió las formas de representación de la identidad de los barrios y los guetos de un sinfín de urbes en diferentes países. El graffiti logró, por ejemplo,
para hacer una mención rápida, dar cabida en la representación social a una diversidad de fenotipos nunca antes visibilizada y mucho menos perceptible en los sistemas de consumo de la cultura occidental. Otro fenómeno que, si bien no relacionamos estrechamente con la noción de la estética del graffiti, pero que nos permite entender cómo estas prácticas generadas a partir del encuentro con el espacio público dinamizan una perspectiva diferente del entendimiento del espacio a partir de prácticas culturales, son fenómenos como el skate o el parkour, ya que estas prácticas urbanas, digamos libres o que no están definidas por reglas o formatos para llevarse a cabo, nos permiten pensar o trazar otra geografía humana. Hacen posible redefinir los recorridos estructurados e imaginar una movilidad que rompe con los códigos predefinidos por el consenso de la ingeniería y la arquitectura. Finalmente, la calle como un espacio de juego, la calle como un espacio de exploración, como un espacio de interlocución, evidentemente, donde fenómenos culturales desarrollan y dinamizan el espacio, lo van construyendo más allá de las estructuras visibles o de las estructuras físicas que están determinadas por órdenes o por normativas de convivencia, de flujo, de económico, social, urbanístico. Se van estableciendo nuevas relaciones de comunicación, de visualidad, que van construyéndose del contacto con estas formas culturales. A partir de la idea de la estética del graffiti, trataremos de entender un fenómeno muy complejo y cuyas prácticas fundamentalmente buscan recuperar o reivindicar formas de manifestación estética en el contexto del espacio público, y cuyas estrategias creativas de resistencia simbólica configuran un proyecto cultural consciente a partir del cual se busca la transformación de entornos sociales desfavorecidos o invisibilizados. Finalmente, estas prácticas culturales urbanas no son solo eso, sino que pueden ser verdaderos proyectos de recuperación de identidad, de política, de espacio, de ciudad, en donde se fortalezcan proyectos de vida y de sociedad alternos a los que se ofrecen en la actualidad. Proyectos de una ciudad más democrática, incluyente, comunitaria, solidaria, equitativa, segura, habitable, incluso estéticamente más agradable. Podemos observar que es mediante esta apropiación, la resignificación y la reconstrucción de la ciudad que diversos grupos urbanos o de entornos urbanos construyen su identidad, su pertenencia, su posibilidad de transformar su realidad, y con ello reivindican otra sociedad más igualitaria y digna de pertenecer a ella. Bueno, en términos más específicos, la estética del graffiti evidentemente implica entender una nueva visualidad, fundamentalmente entender unas imágenes que están creando una identidad que no es necesariamente la que se reconoce a partir de los estereotipos o de las convenciones o de las formalidades visuales, ni de los formatos académicos del arte, ni de los factores de consumo de la imagen,
o de los convenciones estéticas, en este caso de la cultura occidental, sino que se van desarrollando a partir del contacto directo de un grupo social, de una problemática, del entorno directo. Es una visualidad que se va construyendo a partir de una necesidad orgánica de generar vías de transformación de la realidad. En ese sentido era necesario entender una de estas estéticas contemporáneas, una de estas nuevas formas de la construcción de las imágenes, y no solamente de las imágenes, sino también de fenómenos culturales que van determinando nuevas formas de recorrer el espacio, los espacios urbanos en este caso, pero que es a partir de una nueva concepción de esa espacialidad, de las posibilidades de imaginar y de pensar una realidad mucho más compleja, mucho más rica y mucho más pertinente. Y para tener una referencia más específica visualmente en relación al asunto de la estética del graffiti, vamos a revisar dos ejemplos. El primero nos vamos a referir a los pichadores brasileños, que son básicamente escritores e ilegales de graffiti. En las imágenes se va a quedar más claro cuáles son las características de su trabajo, pero la referencia no va tanto por el pichao en sí, por el pichador o por el trabajo que hacen estos jóvenes, sino me interesaba relacionar a los pichadores brasileños con un encuentro que tuvieron con el arte, digamos, con el arte académico, con el arte de la alta cultura, por así decirlo, para tener una referencia mucho más clara. Bueno, en el 2008 se llevó a cabo la 28ª Bienal de Sao Paulo. La Bienal de Sao Paulo pues es una de las más importantes del mundo. Y evidentemente pues es un escaparate, es un evento fundamental, digamos, en el recorrido de los circuitos artísticos. La Bienal de Sao Paulo pues representa un espacio importante para el desarrollo del flujo comercial, intelectual y propositivo de las manifestaciones artísticas. Y bueno, en esa Bienal, en el 2008, estuvo al frente un curador llamado Ivo Mesquita, el cual determinó que había que hacer una pausa en este circuito, en este recorrido, en esta vorágine de consumo de imágenes y de propuestas artísticas en ese entonces, y decidió abrir la Bienal vacía, básicamente sin obras, pues sin ninguna manifestación artística, para generar como un espacio de reflexión, de comprensión, de un espacio que permitiera comprender hacia dónde se estaba llevando esta dinámica, esta vorágine de consumo del fenómeno artístico.
Pero bueno, lo interesante no fue precisamente el hecho de que haya estado vacía. Y aquí viene la relación con los pichadores. Bueno, los pichadores se dieron cuenta evidentemente de este hecho, de que la Bienal se iba a inaugurar vacía, y se metieron a los espacios, a los pabellones donde se exhibía la obra, y donde había un recorrido, había gente que recorría los pabellones vacíos. Se metieron y pintaron las paredes del edificio, picharon pues las paredes del edificio, y obviamente fueron detenidos, fueron llevados presos, y bueno, finalmente lo interesante es el mismo curador, Ivo Mezquita, estuvo en contra. Se decidió que los pichados, que las pintas fueran tapadas, fueran removidas, pero eso, la discusión estaba en torno al contacto que había tenido este fenómeno marginal, este fenómeno visual, devenido de entornos empobrecidos, y por otro lado la alta cultura, o sea, el culmen o el punto máximo de la manifestación artística, la Bienal de Sao Paulo. Y por otro lado el curador Ivo Mezquita, consciente de las implicaciones evidentemente simbólicas, culturales, políticas que implica ese encuentro, reprobando o negando prácticamente la posibilidad de un espacio de comunicación entre estos dos fenómenos culturales que chocaron. Y bueno, esta idea de apertura del arte más progresista, del arte más actual, del arte negando su espacio, negando sus muros blancos, su vacío, su potencia simbólica, su capacidad filosófica de entendimiento de fenómenos culturales, negando la realidad prácticamente, negando el ingreso de unos chicos, de unos adolescentes prácticamente, a invadir sus espacios, a invadir su espacio de reflexión, de invadir la Bienal de Sao Paulo. Bueno, este encuentro de dos fenómenos, por un lado la Bienal y por el otro los pichadores tomando la Bienal, da cuenta de dos realidades, de dos, como si chocaran, se encontraran dos fenómenos estéticos. Por un lado, el espacio por excelencia de discursividad, de construcción de las imágenes, que implica el arte, y por otro, un fenómeno que conlleva no solamente la construcción de las imágenes, sino también la posibilidad de construir una identidad, de construir sus entornos de convivencia a partir de estas prácticas, a partir de la manifestación gráfica en los entornos urbanos. Genera un choque de realidades también, en el sentido de que la Bienal, con todo su potencial legitimador, económico, simbólico, no hizo posible el entendimiento con la realidad, con una realidad que fue mucho más contundente, fue mucho más subversiva que la propia pausa que había planteado Ivo Mezquita en su curaduría. Y el ejemplo iba a apuntar cómo estos fenómenos que
si bien se consideran marginales o que no tienen una construcción dialéctica compleja, a diferencia de las manifestaciones artísticas, sí conllevan una potencialidad mucho mayor en la medida en que están respondiendo o que finalmente son resultado de necesidades humanas, en el sentido de que permiten construir la realidad de diferentes entornos y de grupos humanos, de grupos sociales que necesitan manifestaciones culturales pertinentes o propias. En el siguiente ejemplo vamos a revisar el trabajo de dos artistas cuyas estrategias son publicidad de guerrilla, las cuales básicamente implican modificar anuncios publicitarios, espectaculares, vallas, comerciales, en fin, diversos tipos de publicidad en el espacio público y modificarlos o cambiarlos, transgredirlos, ya sea a partir de la intervención directa sobre las imágenes de la publicidad o pegando o generando nuevas imágenes desarrolladas por los propios artistas. Para este ejemplo nos vamos a referir vamos a ver, mejor dicho, el trabajo de tres artistas, de Jordan Sadler, Thorwald y Ox. Si bien la publicidad de guerrilla o la intervención de espacios publicitarios por artistas urbanos no se considera convencionalmente dentro de la idea de arte urbano, me parece que esta noción o este concepto que estamos planteando de estética del graffiti, para este concepto es muy pertinente, porque a final de cuentas la intención de la publicidad de guerrilla y de las prácticas que plantean la subversión de la visualidad impuesta por intereses comerciales es, sin lugar a dudas, un ejemplo muy importante de cómo estas formas de manifestación visual pueden reconfigurar las dinámicas de consumo en el espacio público. Finalmente, estas prácticas de la publicidad de guerrilla son manifestaciones que me parecen oportunas entenderlas o revisarlas, ya que nos permiten visibilizar mejor las implicaciones de los códigos de consumo de la imagen y cómo cómo ciertos estereotipos se establecen arbitrariamente en los entornos urbanos, sin que haya un consenso social respecto de las imágenes que se imponen, las cuales a final de cuentas su único propósito es generar consumidores pasivos por medio de estrategias comerciales que atienden a símbolos y códigos culturales ajenos a las condiciones sociales y económicas del propio entorno. En ese sentido, la publicidad de guerrilla permite reconsiderar la construcción cotidiana de nuestro imaginario visual, no solo en la calle, sino en los medios de comunicación, como en la televisión, el internet, en fin. Y cómo estos, en una cultura eminentemente visual, generan códigos de información y estereotipos, por ejemplo de belleza, que se han impuesto, de tal manera que estas prácticas que buscan reconsiderar o poner atención a los procesos de configuración y consumo de la publicidad son también formas de democratización del espacio público. Y por otro lado, evidencian las complejas relaciones que se suceden en la dinámica misma de los entornos urbanos y las realidades diversas de los espacios públicos que habitamos.